Estamos en un conversatorio de edificación, porque definitivamente es necesario que conozcamos la verdad escritural y para ello tenemos que escudriñarla, escudriñar las escrituras, saber realmente todo lo que es el contexto cultural, los hebraísmos que están establecidos, poderlos identificar. Y eso queremos hacer cada domingo, cada primer día de la semana, llevarle a ustedes una palabra como hemos denominado este espacio, una palabra de edificación. Y aquí está el pastor David para conversar al respecto con un tema muy relevante, pastor, en este día, porque vamos a hablar de cuál es el más importante de los mandamientos. Así es, pastora, para mí es un placer acompañarla. Es una oportunidad que tenemos de tocar esos temas tan relevantes para nuestra vida diaria, porque esta pregunta, Exacto. además de relevante, es importante y me causa curiosidad de saber cuál es ese mandamiento. Claro, y el mismo Yeshua lo dijo, este es el más importante de los Wow. mandamientos, porque regularmente pensamos que todos son iguales, pero hay uno que es como que la base Así es. sobre el cual se fundamentan todos los demás. Y hoy vamos brevemente a hacer un análisis escritural para que podamos conocerlo. Y hablar de ese primer mandamiento, del mandamiento más importante, es hablar del Shema, es hablar de él, escucha Israel, escucha pueblo de Dios, escucha pueblo que estás en el pacto. Y para poder hablar de escuchar, tenemos que hablar de ser discípulos. Así es. No hay otra manera de poder escuchar la palabra si no somos discípulos. Y hablar de discípulos es hablar de la palabra hebrea talmidim, es aquel que recibe la enseñanza y de inmediato empieza a ponerla por obra, que imita a su maestro. Qué bueno fuera, pastor, que en este tiempo hiciéramos igual que en el tiempo atrás, Totalmente. cuando Yehoshua estaba en la tierra, que realmente un discípulo hacía todo lo que su maestro hacía. Wow. Y no se me los imagino, pastora, observándolo a ellos claramente en cada comportamiento, cada acción que hacían para aprender de él. Así es. Y mira que dice Juan 8:31. Yehoshua se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, es decir, que habían exhibido fidelidad por él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces Wow. hay una condición clara, Claro. que es mantenernos fieles a sus Así enseñanzas. es. Si no, no hay discipulado tal. No hay discipulado, Así porque es es. que el discípulo es humilde, el discípulo es manso, el discípulo quiere y anhela ser como su maestro. Qué Totalmente. hermoso, es algo bello el diseño de Dios. Y talmidín viene de la raíz limud, que nos está hablando de aquel que recibe la enseñanza y la pone por obra, que se hace un experto en la materia a la cual le está siendo impartida. Es decir, que no es cualquiera que en un momento dado puede interpretar algo, bueno, y ese día lo hizo, pero después se olvidó. No, estamos hablando de un estilo de vida, Así es. estamos hablando de una vida transformada por una enseñanza que es recibida. Yo pienso que eso no debe cambiar en este tiempo, Así pastor. es. En este tiempo creo que más que nunca debemos mirar e imitar el modelo de discipulado que nos dice la palabra, lo que implicaría para nosotros que nuestra agenda, pastora, que nuestra vida tiene que estar bajo el diseño de Dios, lo que implicaría congregarnos, lo que implicaría estar bajo una cobertura pastoral, bajo un liderazgo, en donde uno puede crecer, imitar y ser edificado para entonces poder bendecir a otros. Claro, eso es relevante, porque ¿cuál es la idea? Que nosotros volvamos al diseño original. Amén, así El es. diseño que el pecado dañó, pues nosotros poco a poco, convirtiéndonos en esos discípulos, pues vamos a recobrar. Así ¿Y es. cómo lo decimos de manera práctica? Bueno, vamos a leer Gálatas 5:22, que nos dice, en cambio, el fruto del Ruach HaKodesh, es decir, del Espíritu de Santidad, del poder de Dios, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y fíjense que la base de todo es el amor. Así Pero es. no es un amor como emocionalmente nosotros podemos considerar. No, estamos hablando de un amor conforme a lo que Dios nos ha enseñado, que es un amor pegado a la verdad. Es decir, que el verdadero amor es obedecer a Dios. Así es. Agrega también la palabra alegría, ese gozo que tiene que vivir en nosotros, que es como un fuego que arde independientemente de las situaciones que uno esté viviendo. Claro, porque cuando uno tiene gozo, uno se mantiene en acuerdo con Dios, no se Totalmente. revela, aunque esté pasando situaciones difíciles. Hablar también de paz es de ese shalom que nosotros podemos tener únicamente porque nuestra deuda fue saldada. Amén. Teníamos una deuda impagable y Yehoshua HaMashiach vino a la tierra y la pagó por nosotros. Así es. Entonces podemos caminar
tranquilos, en seguridad, porque a fin de cuentas sabemos que nos espera la vida eterna a su lado por ese sacrificio que Él hizo por nosotros, que lo llevó a justificarnos y a redimirnos. Qué hermoso. Eso nos llena de una paz completa que nadie nos Total. puede arrebatar. También habla de paciencia, pastor, y eso es difícil, porque en este tiempo eso significa para nosotros dejar morir la carne para que podamos prevalecer con la actitud correcta, Así esperar con la actitud correcta y ser verdaderamente sus discípulos. Así es. Y también la amabilidad que nos habla de ese versículo que a mí me ministra tanto y lo uso tanto, que es: no te dejes vencer de lo malo, Wow. vence con el bien el mal. O sea, aunque te estén tratando mal, aunque las condiciones no sean propicias para que tú seas amable, para que tú seas como una persona que realmente demuestres bondad, pues tú lo sigues haciendo. Tú no tienes que reaccionar como el otro reacciona Wow. o como el otro quiere hacerte reaccionar. No, porque esa comunión que tú tienes con Dios, esa intimidad que tú tienes con Dios, quizás el otro no la tenga. Entonces tú no puedes dejar tu posición espiritual para ceder ante una demanda carnal de otra persona. Entonces vamos a ser amables. Eso es Wow, una, así es. como un termómetro de Así es. realmente cómo está nuestra vida espiritual. Totalmente, pastora. Y cuando hablamos de bondad, que sabemos que si hay algo bueno en nosotros es porque Yahushua lo ha puesto ahí. Correcto. Y como dice también su palabra, Él es que pone en nosotros el querer como nacer y nos inclina hacia siempre el bien y no el mal. Excelente. Igual que todo esto junto, entonces nos lleva a ser exhibidores de fidelidad. Así es. Porque a fin de cuentas lo que llamamos fe es esa capacidad que nosotros podemos tener de recibir la enseñanza y mantenernos mostrando ese carácter santo, ese carácter de Yahushua, independientemente a la presión que nosotros estemos soportando. Totalmente, Es así decir, es. que nosotros mostramos los atributos de Yahushua sin importar las circunstancias, porque eso es algo que no va a fluctuar si las cosas están bien o si están mal. No, somos exhibidores de fidelidad porque sabemos que hay una enseñanza que ya se nos impartió Wow, así y es, que es pastora. exactamente oímos y hacemos. Así es. Oímos y ponemos por obra de inmediato. Miren qué dice Marcos 12 a partir del verso 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Yahushua les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y yo creo que aquí llegamos a la esencia de este mensaje que queremos llevarte en este día. Yahushua le contesta: el más importante es: oye Israel, Shema Israel, Adonai nuestro Elohim es el único Señor, es el único Adón. Entonces acuérdense que cuando decimos Israel en este versículo estamos hablando del pueblo escogido, del pueblo que entró en pacto porque Yehoshua los escogió para ser su pueblo. Como él le dijo a Moisés: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No estamos hablando del país de Israel, de la nación de Israel, no. Estamos hablando del Israel de Dios, del Israel que está en el pacto. Entonces, a ese pueblo que le pertenece a él es que él le dice Shema, escucha. Entonces, esta palabra escuchar implica, contiene en sí misma la obediencia. No hay solamente oír sin hacer. Así Eso no es. existe en la mente hebrea. Cuando decimos Shema, decimos ejecuta de inmediato. Entonces, Yehoshua continúa diciendo: ama a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo, es decir, es Ejad, y que no hay otro fuera de él. No hay otro. Él es único, indivisible. Él no puede profanarse. Tú no le puedes desprender un pedazo. No. O sea, no. Él es uno solo. Él es Ejad. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Yo pienso que aquí hay una verdad muy clara. Así es. Dios nos está diciendo: lo más importante en tu vida es que tú entiendas que yo soy el primero en tu vida. Que tú entiendas que yo
soy lo más importante, que yo soy uno y no puedo ser dividido. Óyelo bien. Entonces, como yo soy uno y soy tu dueño y soy tu amo, tú tienes que amarme con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Entonces, fíjate tú cómo esto se convierte en el mayor de los mandamientos, porque en base a esta verdad es que nosotros vamos a ejecutar todas las cosas, Totalmente, pastor. pastora. Y me sorprende porque yo sé que muchas de las personas que nos escuchan podrán recordar que tradicionalmente cuando se enseña estos versículos, el énfasis que se le da a la enseñanza es en la segunda parte, que habla de ama a tu Elohim, que le obedezcas y después del prójimo. Pero la parte del Shema no se le da el énfasis Exactamente. que merece la respuesta que dijo Yehoshua. Exacto. Por lo tanto, eso debe como despertarnos a saber que aquí hay una clave para Excelente, nuestras vidas. excelente. Y fíjate entonces que estamos hablando que al pueblo de Dios, a nosotros, los que fuimos lavados con la sangre del Cordero, Él nos está diciendo, escucha. Escucha, Israel, escucha, pueblo mío, yo soy uno y tú tienes que amarme con todo tu ser, yo tengo que ser tu prioridad. Amén, así es. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en varias oportunidades en la palabra cómo Yehoshua mismo dice al que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, eso nos está diciendo, tú vas a escuchar y tú tienes que hacer. O sea, Así es un es. hebraísmo. Es como, por ejemplo, uno como madre, voy a traer este ejemplo, tiene un niño y uno le va diciendo, oye, tú tienes que hacer la tarea. Entonces el niño uno ve que está entretenido y uno vuelve y le dice, oye, ¿me escuchaste? Que vayas a hacer la tarea. Entonces, el uno decir, oye a un hijo, implica de una vez, tú tienes que hacer lo que yo te Claro. estoy diciendo. Entonces, es exactamente lo que este mayor de los mandamientos nos está diciendo. Nuestros oídos son abiertos por la palabra de Dios para que nosotros podamos entender que Él es nuestro amo, lo primero en nuestras vidas, y que todo lo que Él nos dice, por vía de consecuencia, tenemos que ejecutarlo. Así es. Porque si tú tienes un amo, tú tienes que hacer lo que tu amo te dice, ¿no es cierto? Totalmente, al pie de la letra. Al pie de la letra, sin variación alguna. Entonces, qué bueno que podemos entender que este es el mayor de los mandamientos. Fíjense ustedes lo que nos dice, ratificando Deuteronomio, Devarim 11. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman a Adonai su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo su ser, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, Wow. para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Wow. O sea que definitivamente el Shema implica guardar un pacto. El Shema no implica que estamos dentro del pacto y que nosotros obedecemos los mandamientos y que aunque no lo hagamos por eso, sabemos que el Señor va a obrar a Wow, nuestro favor. así es. Porque mira lo que dice ese Nos versículo, conviene pastor. demasiado entrar en ese diseño. Demasiado. A pesar de que lo hacemos por amor, además nos conviene porque hay una promesa que se ata a Él. Todo es para nuestro beneficio, Así es, para totalmente. nuestro bienestar. Qué bello es Dios. Éxodo 24, Shmot 24:7 nos dice, después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron, haremos todo lo que Adonai ha dicho y lo obedeceremos. Definitivamente se trata de escuchar y poner por obra, de escuchar y ejecutar. Fíjense que Jeremías 6:10 nos dice, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. Wow. La palabra de Adonai los ofenden y detestan escucharla. Pastor, Wow. yo creo que eso se parece mucho a lo que está ocurriendo Demasiado, hoy. demasiado. Y es un versículo que cuando uno lo lee, le da hasta pavor, porque y es impresionante, pastora, porque si analizamos el contexto nuestro hoy, vemos que es exactamente lo que está pasando. A la cultura le gusta llamarle no a lo que Adonai dice sí, llamarle a lo malo bueno y a lo Exacto. bueno malo. Es como si le ofendiera los mandamientos. Nos llaman que somos ultraconservadores, que somos Radicales. radicales, exactamente. Y es exactamente diciendo unas palabras que van en contra de la palabra del Eterno. Así es, y es exactamente lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 30, verso 9, porque este es un pueblo rebelde, así mismo es. son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Adonai, Wow. hijos que no quieren escuchar la Torá. ¡Wow! Entonces, Impresionante esto. todo, cuando nosotros realmente estudiamos las Escrituras, nos lleva a una verdad, que se trata de estudiar la Torá, de poner por obra la parte que
que nos compete Así es. y guardar las palabras de Yehoshua, que es el testimonio, que es el evangelio. así es. O sea que es un conjunto de todo. No podemos inclinarnos solamente a la Torá y olvidarnos de Yehoshua y el evangelio. Y tampoco podemos olvidarnos de la Torá, porque es un conjunto, es un diseño. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Amén, La así carta a es. los Hebreos en el capítulo 4 nos dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de Wow. nada, porque no se unieron en la fidelidad a los que habían prestado atención a este mensaje. Wow. Y yo creo Demasiado que es claro ahí. un mensaje muy claro que te estamos llevando. Totalmente. Presta atención. Permite que el Señor abra tus oídos para que tú puedas conocer la verdad completa. Así Y que es. esta palabra registrada en Josué 1:7 se haga vida en tu vida. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó, es decir, toda la Torá. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás inteligencia donde quiera que vayas. Hoy nosotros añadimos a esta Torá el evangelio, Wow. porque Yehoshua entregó su vida en un madero y nos ha dejado el testimonio. Él vino a eficientizar lo que escrito estaba, a cumplir todo lo que él había dejado como Amén, así es. un sello escritural, y él vino a ejecutarlo, a ponerlo por obra. Amén. Todavía nos resta la última parte, que empezará a manifestarse cuando él vuelva por nosotros. Amén, así es. Acuérdate siempre que no puedes decir que Yehoshua es tu Señor si no le obedeces. Dios te guarde y te bendiga siempre.